Juan Gaetani nació alrededor del año 1060 en Gaeta, en el Principado de Capua, actualmente en Italia. Él era descendiente de una familia que pertenecía a la nobleza romana y se uniría a la iglesia como monje de la abadía de Montecassino. Después fue nombrado como cardenal y posteriormente como canciller de la Santa Iglesia Romana, reformando completamente la administración del papado. En el año 1118 falleció el Papa Pascual II, siendo elegido Juan como su sucesor, bajo el nombre de Gelasio II. Poco después de producirse su elección como pontífice, el Papa sería apresado por el noble Cencio II Frangipane, quien seguiría las órdenes del emperador Enrique V del Sacro Imperio Romano Germánico, quien exigiría que los pontífices solo pudiesen ser consagrados tras la aprobación imperial, una práctica que se llevaría a cabo en el pasado. Gelasio II pasaría poco tiempo apresado, debido a que el pueblo romano se levantó contra las fuerzas imperiales, algo que provocó que fuese puesto en libertad para evitar que aquellos levantamientos fuesen a más. Pero nada más ser liberado, el pontífice fue expulsado de Roma y el emperador nombró como pontífice al antipapa Gregorio VIII, un nombramiento que no fue aceptado por gran parte del clero ni del pueblo romano. Gelasio II logró regresar a Roma gracias al apoyo de los normandos y excomulgó tanto al emperador como al antipapa, pero finalmente las fuerzas imperiales le obligaron a abandonar de nuevo Roma, partiendo así hacia tierras francesas, donde tenía planeado celebrar un concilio, pero acabaría falleciendo durante su estancia en la abadía de Cluny, el 29 de enero del año 1119. Su pontificado duró tan solo un año y sus restos mortales descansan en dicha abadía. Guido de Borgoña nació alrededor del año 1050 en la población de Quingey, en el Franco Condado de Borgoña, actualmente en Francia. Fue hijo del conde Guillermo I de Borgoña y de la esposa de este, la condesa Estefanía de Borgoña. Él descendía de una familia que pertenecía a la alta nobleza, contrayendo sus hermanos importantes casamientos con los hijos de destacados gobernantes de la época. Guido desempeñó una carrera eclesiástica como arzobispo de Vienne y ejerció como diplomático durante el pontificado del Papa Pascual II, además de que apoyó la propuesta de que el emperador Enrique V del Sacro Imperio Romano Germánico fuese excomulgado. En el año 1119 falleció el Papa Gelasio II, siendo elegido Guido como su sucesor, bajo el nombre de Calixto II. El nuevo pontífice fue elegido como papa en la abadía de Cluny, debido a que la ciudad de Roma se encontraba bajo el poder del antipapa Gregorio VIII. Durante los primeros años de su pontificado, Calixto II se centró en solucionar los problemas que el papado mantenía con el Sacro Imperio, consiguiendo llegar a un acuerdo con el emperador Enrique V gracias al Concordato de Worms, donde el emperador aceptó que los pontífices fuesen elegidos por los altos cargos de la Iglesia, pero que el gobernante o sus diplomáticos imperiales tenían que estar presentes en el momento de su elección. Tras llegar a un acuerdo con el emperador, Calixto II pudo regresar a Roma y asumir oficialmente sus funciones como papa, centrando su pontificado en prohibir a los laicos el interferir en los asuntos de la Iglesia, el seguir luchando contra la simonía y seguir manteniendo la práctica del celibato entre los miembros del clero, además de promover la Segunda Cruzada.
El pontífice acabaría falleciendo el 13 de diciembre del año 1124 en Roma. Su pontificado duró 5 años y sus restos mortales descansan en la archibasílica de San Juan de Letrán, en Roma, en Italia. Lamberto de Scanavecchi nació en el mes de febrero del año 1060 en la población de Fiagnano, en los Estados Pontificios, actualmente en Italia. Él era descendiente de una familia humilde e inició su carrera eclesiástica a una edad temprana, logrando escalar puestos dentro de la Iglesia hasta ser nombrado como cardenal de Ostia, además de que sería uno de los religiosos que acompañaron al Papa Gelasio II durante su exilio, estando presente cuando éste falleció en la abadía de Cluny. Después acompañó al Papa Calixto II y ejerció para este como legado papal, llegándose a reunir personalmente con el emperador Enrique V. En el año 1124 falleció el Papa Calixto II, pero la Iglesia se acabaría dividiendo en dos. Unos apoyaban la candidatura de Lamberto, en cambio otros se mostraban en favor del antipapa Celestino II. Pero este último finalmente acabará rechazando su candidatura ante las tensiones que empezaron a surgir dentro de la Iglesia, y Lamberto fue oficialmente elegido como el nuevo pontífice bajo el nombre de Honorio II, teniendo para entonces unos 64 años de edad. Durante su pontificado, él tuvo la última palabra a la hora de elegir al nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, eligiendo a Lotario II el Sajón, además de que mantuvo una serie de tensiones con el rey Roger II de Sicilia. Honorio II reconoció oficialmente la recién fundada Orden de los Caballeros Templarios y acusó de herejía a los cátaros, una nueva corriente cristiana que estaba empezando a extenderse por distintos puntos de Europa. El pontífice acabaría falleciendo el 20 de febrero del año 1130 en Roma. Su pontificado duró 5 años y sus restos mortales descansan en la archibasílica de San Juan de Letrán, en Roma, en Italia. Gregorio Papareschi nace una fecha desconocida en Roma, en los Estados Pontificios, actualmente en Italia. Él descendía de una antigua familia patricia romana y desde muy joven inició su carrera eclesiástica hasta ser nombrado como cardenal diácono de Santo Ángel en Pesquería. También realizaría distintas misiones diplomáticas importantes, siendo uno de los enviados para negociar una paz entre el papado y el emperador Enrique V, o como mediador entre el papa y el rey Luis VI de Francia, aparte de servir como asesor personal del papa Honorio II. En el año 1130 falleció dicho pontífice, pero su muerte causó que la Iglesia se volviese a dividir en dos. Gran parte del clero apoyaría la candidatura del antipapa Anacleto II, además de recibir el apoyo de distintas familias nobles romanas, del rey Roger II de Sicilia, de los normandos y de gran parte del pueblo romano, mientras que Gregorio contó con muy pocos apoyos. Aún así, fue consagrado por su reducido número de partidarios bajo el nombre de Inocencio II. Ante el gran apoyo que recibió su rival, el antipapa Anacleto II, Inocencio II abandonó Roma y se refugió en tierras francesas, donde obtuvo el apoyo del rey Luis VI de Francia y de las abadías de Cluny y de Caraval. Después se ganó el apoyo de otros gobernantes de la época, como el del emperador Lotario II del Sacro Imperio Romano Germánico, del rey
Enrique I de Inglaterra o del rey Alfonso VII de León. Gracias al apoyo y a la protección de tales gobernantes, Inocencio II regresó a Roma, pero la ciudad se encontraría dividida. El antipapa Anacleto II y sus partidarios permanecieron en la Basílica de San Pedro, mientras que Inocencio II permaneció en la Archibasílica de San Juan de Letrán, donde iba a celebrar la coronación del emperador Lotario II. Aquella gran rivalidad entre el pontífice y el antipapa Anacleto II finalizó cuando este último falleció en el año 1138. Tras fallecer su rival, Inocencio II celebró un concilio donde apartó del poder y excomulgó a muchos de los partidarios del antipapa. También tuvo que hacer frente al levantamiento del Senado romano, al verse estos influenciados por las ideas revolucionarias del sacerdote Arnaldo de Brescia, quien quería que Roma fuese un estado independiente y que no estuviese bajo la autoridad del papado. Inocencio II acabaría falleciendo el 24 de septiembre del año 1143 en Roma. Su pontificado duró 13 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de Santa María de Trastevere, en Roma, en Italia. Guido Guelfuccio nació alrededor del año 1085 en la población de Città di Castello, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Él descendía de una familia noble y en un principio ejerció como maestro, desempeñando posteriormente una carrera eclesiástica hasta alcanzar el cargo de cardenal diácono, además de ejercer como legado papal para distintos pontífices. En el año 1143 falleció el Papa Inocencio II, siendo elegido Guido como su sucesor bajo el nombre de Celestino II. Su elección como pontífice no gustaría a distintos miembros del clero, debido a que para entonces él era descrito como un anciano que sufría de una pésima salud, así que muchos intuían de que su pontificado iba a ser bastante corto. Durante su breve pontificado, él favoreció a los templarios. También se mostraría en contra de la subida al trono del rey Esteban I de Inglaterra, considerándole un usurpador. Pero el hecho más destacable de su corto pontificado fue que anuló la excomunión que su antecesor había ordenado contra el rey Luis VII de Francia, aparte de mantener una serie de tensiones territoriales con el rey Roger II de Sicilia. Celestino II acabaría falleciendo el 8 de marzo del año 1144 en Roma. Su pontificado duró 5 meses y sus restos mortales descansan en la Archibasílica de San Juan de Letrán, en Roma, en Italia. Gerardo Caccianimeci dall'Orso nace una fecha desconocida en Bolonia, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Se desconocen muchos puntos de su vida temprana. Tan solo se sabe que desempeñó una carrera eclesiástica hasta alcanzar el cargo de cardenal, además de ejercer como legado papal, mediando así entre el papado y el Sacro Imperio Romano Germánico durante el periodo en el que el Papa Inocencio II se enfrentó contra el antipapa Anacleto II, aparte de que fue nombrado como gobernador de la ciudad de Benevento. En el año 1144 falleció el Papa Celestino II, siendo elegido Gerardo como su sucesor bajo el nombre de Lucio II. Durante su corto pontificado, el Papa se posicionó del lado de la emperatriz Matilde de Inglaterra, la cual reclamaba el trono inglés que había sido ocupado por el rey Esteban I.
También mantuvo una serie de conflictos con el rey Roger II de Sicilia, pese a que en un principio mantuvo una buena relación con este. Incluso el propio pontífice había sido el padrino de uno de los hijos del monarca. Aquellos conflictos contra el rey siciliano provocó que el Senado romano decidiese rebelarse contra la autoridad papal y reafirmó su independencia. Ante esta situación, el pontífice pediría ayuda al emperador Conrado III, pero como éste tardó en contestar, el papa decidió atender personalmente sus asuntos y llegó a reunir a un pequeño ejército para hacer frente al Senado. Pero cuando se dispuso a asaltar el Capitolio, el pontífice sufrió el impacto de una piedra en la cabeza, una lesión de la que no se llegaría a recuperar, muriendo así el 15 de febrero del año 1145 en Roma. Su pontificado duró 11 meses y sus restos mortales descansan en la archibasílica de San Juan de Letrán, en Roma, en Italia. Bernardo Pignatelli nació alrededor del año 1080 en la ciudad de Pisa, en la República de Pisa, en el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente en Italia. Se desconocen muchos puntos de su vida temprana, aunque se cree que él era descendiente de una familia de origen humilde. Bernardo desempeñó una carrera eclesiástica como sacerdote, aunque después fue nombrado como abad de un monasterio que se encontraba a las afueras de Roma. En el año 1145 falleció el Papa Lucio II tras ser golpeado en la cabeza con una piedra, siendo elegido Bernardo como su sucesor bajo el nombre de Eugenio III. El nuevo papa inició su pontificado en un momento bastante complicado, debido a que el Senado romano exigía liberarse de la autoridad del papado. Por esta razón, abandonó la ciudad de Roma de manera temporal, hasta que el Senado y el papado negociaron un acuerdo que finalmente no se llegaría a cumplir. Viéndose obligado el pontífice a huir de nuevo de Roma para refugiarse en Francia, donde se había empezado a organizar la Segunda Cruzada. Tras mantener una serie de disputas con distintos miembros del clero, Eugenio III se alió con el rey Roger II de Sicilia, algo que le permitió el poder regresar a Roma. Pero ante las tensiones que aún había en dicha ciudad, el pontífice la abandonaría de nuevo para pedir ayuda al Sacro Imperio Romano Germánico, una ayuda que jamás llegó, falleciendo así el pontífice el 8 de julio de 1153 mientras se encontraba en la ciudad italiana de Tivoli. Su pontificado duró 8 años y sus restos mortales descansan en la archibasílica de San Juan de Letrán, en Roma, en Italia. Conrado de Subarra nació alrededor del año 1073 en Roma, en los Estados Pontificios, actualmente en Italia. Se cree que él pertenecía a la familia de Metri y es posible de que fuese sobrino del Papa Honorio II. Conrado ejerció como escribano en un monasterio hasta que finalmente fue nombrado como cardenal y decano del Colegio Cardenalicio, además de que sería uno de los partidarios del Papa Inocencio II durante los conflictos que éste vivió contra el antipapa Anacleto II, convirtiéndose Conrado en el vicario de dicho pontífice cuando éste abandonó Roma para refugiarse en tierras francesas, un cargo que seguiría desempeñando durante los pontificados de los posteriores papas que fueron sucediendo a Inocencio II. En el año 1153 falleció el Papa Eugenio III, siendo elegido Conrado como su sucesor bajo el nombre de Anastasio IV. Durante su breve pontificado, él intentó que el papado y el Sacro Imperio Romano Germánico llegasen a un entendimiento tras años de discrepancias,
También entregó una serie de privilegios a distintas órdenes religiosas. El pontífice se dedicó a restaurar y a reformar algunos edificios que se habían visto afectados por los levantamientos y los conflictos, como por ejemplo el Panteón de Roma, además de que le dedicaría mucho tiempo a examinar los gastos y a gestionar la administración de algunas basílicas y del Palacio de Letrán. Anastasio IV acabaría falleciendo el 3 de diciembre del año 1154 en Roma. Su pontificado duró un año y sus restos mortales descansan en la archibasílica de San Juan de Letrán, en Roma, en Italia. Nicolás Breitsberg nació alrededor del año 1100 en el condado de Hertfordshire, en Inglaterra. Él descendía de una familia de origen humilde y cuando era muy joven partió hacia tierras francesas, donde se acabaría convirtiendo en abad de la abadía de San Rufo. Después fue nombrado como diplomático del papado, acudiendo hasta la península ibérica por motivos de la Reconquista, y posteriormente fue enviado hasta Escandinavia, además de que iba a ser nombrado como obispo de Albano. En el año 1154 falleció el papa Anastasio IV, siendo elegido Nicolás como su sucesor bajo el nombre de Adriano IV, convirtiéndose así en el único papa inglés de la historia. Nada más asumir su cargo, se tuvo que enfrentar al gran problema que había surgido con el religioso Arnulfo de Brescia, quien iba predicando por las calles de Roma contra la autoridad del papado, ocasionando que el ambiente se volviese demasiado tenso y que este asunto afectase bastante a las arcas papales, al cerrarse las iglesias y la ausencia de peregrinos que visitaban la ciudad. Pero finalmente dicho religioso fue condenado a muerte unos meses después de que Adriano IV asumiese el cargo de pontífice. Pero aquella ejecución provocaría una serie de revueltas dentro de Roma y el pontífice se vería obligado a abandonar temporalmente la ciudad. Durante su pontificado, el papa hizo frente a la amenaza normanda. También llegó a coronar personalmente al emperador Federico Barbarroja, pero esto no mejoró la relación tan tensa que mantenía el papado con el Sacro Imperio. El papa también quiso beneficiar a su tierra natal, entregando así al rey Enrique II de Inglaterra la soberanía de Irlanda. Adriano IV no solo mantuvo una serie de tensiones con el Sacro Imperio, sino que buscó una alianza con el Imperio bizantino para poder hacer frente a una serie de conflictos que habían surgido con el rey Guillermo I de Sicilia, apodado el Malo, quien se había coronado como tal sin la aprobación del papado, pero finalmente consiguieron firmar un acuerdo de paz conocido como el Tratado de Benevento. Adriano IV acabaría falleciendo el 1 de septiembre de 1159 en la población italiana de Anagni. Su pontificado duró 4 años y sus restos mortales descansan en las grutas vaticanas. Rolando Bandinelli nació alrededor del año 1105 en la población de Siena, en los Estados Pontificios, actualmente en Italia. Se desconocen muchos puntos de su vida temprana. Algunos aseguran que descendía de la aristocracia romana y que era maestro canónico y teólogo en la ciudad de Bolonia, hasta que finalmente fue nombrado como cardenal diácono y canciller papal. También realizó distintas funciones dentro del papado, como por ejemplo el negociar personalmente el Tratado de Benevento entre el papado y el reino de Sicilia, además de que fue uno de los cardenales que se mostraron en contra del emperador Federico Barbarroja. En el año 1159 falleció el papa Adriano IV
siendo elegido Rolando como su sucesor bajo el nombre de Alejandro III. Pese a ser reconocido como pontífice por una gran parte del clero y por distintos gobernantes de la época, los cardenales proalemanes decidieron elegir a su propio pontífice, surgiéndose la figura del antipapa Víctor IV, algo que obligó al papa a huir de Roma. Alejandro III pudo regresar a dicha ciudad cuando el emperador Federico Barbarroja fue derrotado por la Liga Lombarda en la batalla de Legnano, algo que forzó a dicho gobernante a reconocer a Alejandro III como un papa legítimo. El pontífice celebraría el tercer concilio de Letrán, donde se estableció que tan solo los cardenales podrían participar en la elección papal, siendo necesaria la votación de al menos 2/3 de estos para consagrar a un pontífice. Además de que durante su pontificado estableció nuevas reformas dentro de la Iglesia, canonizó a diferentes santos, entregó distintas bulas papales y fortaleció la autoridad papal. Pese a ser reconocido como papa por distintos gobernantes de la época, algunos miembros de la nobleza romana intentaron que el antipapa Inocencio III fuese quien sustituyese al pontífice, algo que obligó a Alejandro III a abandonar de nuevo Roma, viviendo en el exilio hasta que finalmente falleció el 30 de agosto del año 1181 en la población italiana de Civita Castellana. Su pontificado duró 21 años y sus restos mortales descansan en la archibasílica de San Juan de Letrán, en Roma, en Italia. Ubaldo Alucinoli nació alrededor del año 1097 en la ciudad de Lucca, en la Marca de Toscana, en el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente en Italia. Él era descendiente de una familia noble de Lucca y acabaría desempeñando una carrera eclesiástica hasta alcanzar el rango de cardenal diácono, además de ser decano del colegio cardenalicio y ejercer como legado papal, llegando a estar presente durante la firma del Tratado de Venecia entre el papado y el Sacro Imperio. En el año 1181 falleció el papa Alejandro III, siendo elegido Ubaldo como su sucesor bajo el nombre de Lucio III. Unos meses después de asumir el cargo de pontífice, el papa tuvo que abandonar la ciudad de Roma ante el ambiente tan tenso que había entre el papado, el senado y la nobleza romana. El pontífice también mantuvo una serie de tensiones con el emperador Federico Barbarroja, ya que el Sacro Imperio se había apoderado de los dominios que la fallecida condesa Matilde de Canosa había cedido al papado. Lucio III celebró el concilio de Verona, donde declaró como herejes a los cátaros, arnaldistas y a los valdenses, además de que también empezó a preparar la Tercera Cruzada, pero el pontífice acabaría falleciendo en medio de aquellos preparativos el 25 de noviembre de 1185 en la ciudad italiana de Verona. Su pontificado duró 4 años y sus restos mortales descansan en la Catedral de Verona, en Italia. Uberto Crivelli nació alrededor del año 1120 en la población italiana de Cuyono, la cual pertenecía en ese momento al Sacro Imperio Romano Germánico. Él inició su formación eclesiástica en la ciudad de Bolonia y poco a poco iría alcanzando distintos cargos dentro de la Iglesia hasta ser nombrado como cardenal y arzobispo de Milán. En el año 1185 falleció el papa Lucio III, siendo elegido Uberto como su sucesor bajo el nombre de Urbano III.
El nuevo papa fue elegido como pontífice en el mismo día en el que falleció su antecesor, posiblemente ante el miedo de que surgiese un nuevo antipapa. Urbano III enseguida retomó las discusiones que el papado mantenía con el Sacro Imperio Romano Germánico por los dominios de la fallecida condesa Matilde de Canossa. Ante las nuevas tensiones que surgieron entre el papado y el Sacro Imperio, Urbano III se negó a coronar como emperador al hijo de Federico Barbarroja, así que dicho gobernante decidió incomunicar al pontífice al bloquear con sus tropas el paso de los Alpes. Urbano III se vería aislado en la ciudad de Verona, donde perdió el apoyo de muchos miembros del clero pro-alemanes, especialmente desde que amenazó con excomulgar al emperador Federico Barbarroja. Según se cuenta, el papa sufrió un gran deterioro físico y mental cuando le comunicaron la gran derrota que sufrieron las tropas cristianas durante la batalla de los Cuernos de Jatín ante las fuerzas musulmanas y que supuso la pérdida de Jerusalén, muriendo el pontífice a causa de aquel gran disgusto el 20 de febrero del año 1187 en la población italiana de Ferrara. Su pontificado tan solo duró un año y sus restos mortales descansan en la catedral de Ferrara, en Italia. Alberto de Morra nació alrededor del año 1100 en la ciudad de Benevento, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Él era descendiente de una familia noble e inició una carrera eclesiástica a una edad temprana, alcanzando así distintos cargos dentro de la Iglesia, hasta ser finalmente nombrado como cardenal, además de ejercer el cargo de canciller y ser profesor de Derecho Canónico en la ciudad de Bolonia. También sería enviado a Inglaterra para ser uno de los eclesiásticos que investigaron el asesinato del arzobispo de Canterbury, Thomas Becket. Siendo absuelto, el rey Enrique II de Inglaterra de su supuesta implicación en dicho crimen. En el año 1187 falleció el papa Urbano III, siendo elegido Alberto como su sucesor, bajo el nombre de Gregorio VIII. El nuevo pontífice proclamó la Tercera Cruzada tras haberse producido la gran derrota de las tropas cristianas durante la batalla de Jatín, intentando así recuperar Jerusalén. Tras proclamar esta cruzada, el pontífice viajó hasta Pisa, donde se estaban preparando las tropas cristianas para partir hacia Tierra Santa, pero durante su estancia en dicha ciudad, Gregorio VIII empezó a sufrir de altísimas fiebres, muriendo así el 17 de diciembre del año 1187 en Pisa. Su pontificado duró apenas 3 meses y sus restos mortales descansan en la catedral de Pisa, en Italia. Paolo Scolari nació alrededor del año 1124 en Roma, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Él era descendiente de los condes de Segni y acabaría desempeñando una carrera eclesiástica hasta alcanzar el cargo de cardenal obispo de la diócesis suburbicaria de Palestrina. En el año 1187 falleció el papa Gregorio VIII, siendo elegido Paolo como su sucesor, bajo el nombre de Clemente III. Cuando el pontífice asumió su nuevo cargo, él se encontraba bastante enfermo para entonces y muchos pensaban de que iba a morir pronto. Por esa razón se buscaría rápidamente a su posible sucesor, pero para sorpresa de muchos, Clemente III logró mejorar en salud y empezó a idear la manera de regresar a Roma, debido a que su antecesor se había exiliado en la ciudad de Pisa, lugar donde Clemente III fue elegido como papa, siendo posible su regreso a Roma
unos meses después de su elección, a cambio de entregar una serie de privilegios al Senado y a la nobleza romana. Durante su pontificado, el Papa continuó con los preparativos de la Tercera Cruzada y movilizó a destacados gobernantes de la época para que luchasen en tal conflicto, como por ejemplo el rey inglés Ricardo Corazón de León, el rey Felipe II de Francia o el emperador Federico Barbarroja, además de que logró una reconciliación entre el papado y el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero esta paz no duró demasiado, debido a que el Papa apoyaría al rey Tancredo de Sicilia cuando éste se sentó en el trono siciliano, algo que ocasionó que el nuevo emperador del Sacro Imperio, Enrique VI, partiese hacia tierras italianas para exigirle al pontífice una explicación y para reclamar sus derechos sucesorios sobre dicho reino, como marido que era de la emperatriz Constanza de Sicilia. Pero Clemente III falleció antes de que se produjese tal reunión, muriendo el 27 de marzo del año 1191 en Roma. Su pontificado duró 3 años y sus restos mortales descansan en la archibasílica de San Juan de Letrán, en Roma, en Italia. Giacinto Orsini nació alrededor del año 1106 en Roma, en los Estados Pontificios, actualmente en Italia. Él era descendiente de la poderosa familia Orsini, una familia noble italiana que llegaría a tener una gran influencia y poder durante la Edad Media y el Renacimiento italiano. Giacinto desempeñó una carrera eclesiástica como cardenal diácono y llevaría a cabo 2 misiones diplomáticas en la península ibérica. En el año 1191 falleció el Papa Clemente III, siendo elegido Giacinto como su sucesor bajo el nombre de Celestino III. Como en el momento de su elección solo era diácono, tuvo que ser ordenado como sacerdote para poder ser consagrado como papa. Celestino III tiene una edad muy avanzada cuando se convirtió en pontífice, teniendo para entonces unos 85 años de edad. Él apenas interfirió en la política de la época, tan solo se limitó a coronar al emperador Enrique VI del Sacro Imperio Romano Germánico y posteriormente a excomulgarlo, cuando éste mantuvo como prisionero al rey inglés Ricardo Corazón de León. El pontífice se mostraría demasiado cansado y acabaría expresando su deseo de abdicar, pero los altos cargos de la Iglesia no se lo permitieron, permaneciendo como papa hasta que finalmente falleció el 8 de enero de 1198 en Roma. Su pontificado duró 6 años y sus restos mortales descansan en la archibasílica de San Juan de Letrán, en Roma, en Italia. Lotario dei Conti di Segni nació en el año 1161 en la población de Gaugnano, en los Estados Pontificios, actualmente en Italia. Él era descendiente de una familia que pertenecía a la nobleza italiana, algo que le permitió el poder estudiar teología en París y derecho canónico en Bolonia, además de desempeñar una carrera eclesiástica hasta ser nombrado como cardenal. En el año 1198 falleció el Papa Celestino III, siendo elegido Lotario como su sucesor, bajo el nombre de Inocencio III. El inicio de su pontificado sería un tanto difícil, debido a que para entonces habían surgido una serie de problemas que afectaban al papado. El emperador Enrique VI del Sacro Imperio Romano Germánico acababa de fallecer, iniciándose una gran disputa por el control de aquel vasto imperio. También intentó resolver los problemas que estaban surgiendo en Francia con motivo de los cátaros, además de que el rey Felipe II de Francia había repudiado a su esposa,
la reina Isambur de Dinamarca, teniendo el pontífice que interferir en tales asuntos, aparte de que declaró como nulo el matrimonio entre el rey Alfonso IX de León y la reina Berenguela de Castilla. Inocencio III también observaría atentamente la gran amenaza que suponían los musulmanes. Por esta razón declaró una cruzada contra estos en la península ibérica, apoyando así a los distintos gobernantes cristianos que participaron en tales conflictos, hasta conseguir la decisiva victoria de la batalla de las Navas de Tolosa en el año 1212. Inocencio III también impulsó el inicio de la Cuarta Cruzada en Tierra Santa y celebró el Cuarto Concilio de Letrán, que sería uno de los eventos más importantes de la época y donde se empezó a organizar la Quinta Cruzada. El pontífice acabaría falleciendo repentinamente mientras se encontraba de paso en la ciudad italiana de Perugia, muriendo el 16 de julio de 1216. Su pontificado duró 18 años y sus restos mortales descansan en la archibasílica de San Juan de Letrán, en Roma, en Italia. Cencio Sabelli nació alrededor del año 1148 en Roma, en los Estados Pontificios, actualmente en Italia. Él era descendiente de una familia que pertenecía a la nobleza romana y desempeñaría una carrera eclesiástica como cardenal y vicecanciller de la Santa Iglesia Romana, aparte de que ejerció como tutor del futuro emperador Federico II Hohenstaufen y fue tesorero del Colegio Cardenalicio. En el año 1216 falleció el Papa Inocencio III, siendo elegido Cencio como su sucesor bajo el nombre de Honorio III. Su elección como pontífice sería muy celebrada por el pueblo romano, debido a que él tenía muy buena fama en Roma como hombre generoso y bondadoso. El nuevo pontífice continuó con las mismas políticas que su antecesor, continuando así con la preparación de la Quinta Cruzada, y para ello hizo una gran recaudación de dinero y de bienes. Honorio III pronto inició una serie de tensiones con el futuro emperador Federico II, quien había sido su alumno, debido a que dicho gobernante era por aquel entonces rey de Sicilia y rey de los romanos, pero este no hacía más que retrasar su partida hacia Tierra Santa. Pero aquella Quinta Cruzada acabaría siendo otro fracaso para las tropas cristianas. Aún así, el pontífice estaba dispuesto a recuperar Tierra Santa y empezó a idear una sexta cruzada. También se mostraría en contra de los cátaros y tenía la intención de latinizar el Imperio bizantino. Aparte de que prestó atención a los conflictos que surgieron en Inglaterra con motivo de la Primera Guerra de los Barones, y llegó a excomulgar al rey Alfonso II de Portugal por sus políticas contra la Iglesia. El pontífice acabaría falleciendo el 18 de marzo del año 1227 en Roma. Su pontificado duró 10 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma, en Italia. Ugolino de Segni nació alrededor del año 1170 en la población de Anagni, en los Estados Pontificios, actualmente en Italia. Él era descendiente de una familia que pertenecía a la nobleza italiana y era sobrino del Papa Inocencio III, convirtiéndose en su protegido. Ugolino seguiría los mismos pasos que su tío y desempeñó una carrera eclesiástica hasta alcanzar el cargo de cardenal obispo de Ostia y decano del Colegio Cardenalicio, además de que llegó a ser uno de los eclesiásticos que predicaron sobre la Sexta Cruzada y realizaría distintas misiones diplomáticas para el papado.
llegando a establecer ciertas amistades importantes, como es el caso de la reina consorte de Inglaterra, Isabel d'Angulema, y de los santos Francisco de Asís y Domingo de Guzmán. En el año 1227 falleció el Papa Honorio III, siendo elegido Ugolino como su sucesor, bajo el nombre de Gregorio IX. En un principio, él no sería la primera opción para convertirse en papa, siendo tan solo elegido tras la renuncia del cardenal obispo Conrado de Urach, cuando éste fue elegido como papa. Durante su pontificado, Gregorio IX ratificó la excomunión del emperador Federico II por retrasar su partida hacia la Sexta Cruzada, algo que obligó al pontífice a abandonar Roma por un tiempo ante el levantamiento de los partidarios de dicho emperador. Pero aún así, los conflictos con el emperador seguirían durante todo su pontificado, volviéndose un enfrentamiento un tanto intenso. El pontífice también haría frente a una huelga que duró 2 años por parte de los estudiantes de la Universidad de París y estableció la Inquisición pontificia para condenar a todo aquel que fuese acusado de herejía. Gregorio IX falleció el 22 de agosto de 1241 en Roma. Su pontificado duró 14 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. Godfredo de Castiglioni nació en la década de 1180 en la ciudad italiana de Milán, la cual pertenecía en ese momento al Sacro Imperio Romano Germánico. Él era sobrino del Papa Urbano III y acabaría siguiendo los pasos de su tío, llegando a ser nombrado como canciller y cardenal obispo de Sabina, además de ejercer como legado papal en distintas misiones diplomáticas. En el año 1241 falleció el Papa Gregorio IX, siendo elegido Godfredo como su sucesor, bajo el nombre de Celestino IV. Él fue el primer papa que fue elegido como pontífice en la celebración de un cónclave formado por 12 cardenales, aunque en ese momento el papado se estaba viendo afectado por los conflictos que se estaban librando contra el emperador Federico II, quien se negaba a someterse ante la autoridad del papado y ser un vasallo más del pontífice. Tan solo 10 de los 12 cardenales lograron reunirse en el palacio de Septizonio para elegir un nuevo pontífice, un proceso que les llevaría varios meses y que se hizo a las espaldas del emperador para evitar que éste se entrometiese en la elección papal. Durante aquel encierro para elegir al nuevo papa, los cardenales vivieron bajo unas condiciones muy duras que provocaron que algunos de ellos se enfermasen y que falleciesen, entre ellos el propio Celestino IV, el cual no logró ser consagrado en ese momento, muriendo así el 10 de noviembre de 1241 en Roma. Su pontificado tan solo duró 17 días y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. Sinibaldo de Fieschi nació alrededor del año 1185 en Génova, en la República de Génova, actualmente en Italia. Él era descendiente de una noble familia de comerciantes, algo que le permitió el poder estudiar en Parma y en Bolonia, además de desempeñar una carrera eclesiástica hasta alcanzar el cargo de cardenal y obispo de Albenga, aparte de ser vicecanciller de la Santa Iglesia Romana y ejercer como gobernador de la Marca de Ancona. En el año 1241 falleció el Papa Celestino IV, pero como para entonces el papado se encontraba ante una serie de conflictos con el emperador Federico II, el cargo vacante quedó libre por 1 año y medio,
hasta que finalmente Sinibaldo fue elegido como el nuevo papa bajo el nombre de Inocencio IV. Ante la amenaza del emperador Federico II, el nuevo pontífice se refugió en tierras francesas, donde celebró el Concilio de Lyon, donde se mostraría en contra de dicho emperador y acabaría excomulgándolo, además de hablar de la amenaza que suponían para entonces los cátaros y los musulmanes. Tras fallecer el emperador Federico II en el año 1250, Inocencio IV siguió manteniendo una serie de tensiones con el hijo de este, el emperador Conrado IV, y posteriormente intentó que el hijo de este último, Conradino de Hohenstaufen, le entregase el reino de Sicilia al papado, iniciándose así una serie de disputas con el regente Manfredo de Sicilia, quien con el tiempo se acabaría convirtiendo en rey de Sicilia. Durante estos conflictos, las tropas papales sufrieron una humillante derrota por las sicilianas, algo que afectó mucho a la salud del papa, muriendo a causa de este gran disgusto el 7 de diciembre de 1254 en Nápoles. Su pontificado duró 11 años y sus restos mortales descansan en la Catedral de Nápoles, en Italia.